Si vives en uno de los 5 condados de la ciudad de Nueva York o New Jersey y deseas estudiar la Biblia y conocer los planes maravillosos que Dios tiene para tu vida, en el Ministerio Latino del Bronx queremos estudiar la Biblia contigo. Por favor, contáctanos vía correo electrónico para agendar una cita de estudios bíblicos virtualmente. El reino de Dios es maravilloso. Él quiere darte una nueva vida, pero todo comienza con una decisión, la tuya. Te esperamos. Recuerda visitar nuestro canal de YouTube, NICCOC, Región Bronx. Allí podrás encontrar nuestros servicios latinos de mediado de semana todos los miércoles a las 6:30. También nuestros devocionales latinos, entre otros recursos de edificación espiritual. Y por favor no olvides conectarte a nuestros servicios dominicales en español, visitando el canal de YouTube NICCOC todos los domingos a las 11 de la mañana. Suscríbete, activa las notificaciones, déjanos tus comentarios, participa en nuestros chats en vivo y danos un like. Te esperamos. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste. Nada nos separará. Majestuoso es su nombre, majestuoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso es su nombre, inigualable es él. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual, Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable.
Muy buenas noches, un saludo muy especial desde Bogotá, Colombia. Mi nombre es Edilberto Ramírez y esta noche me han pedido poder compartir este tiempo en la reunión de familia. Estoy muy feliz de poderme comunicar con ustedes. Por ahora solamente conozco a José de la Rosa y él es como el puente, pero me da alegría saber que tenemos hermanos en Nueva York, que hay un ministerio latino que está luchando por mantenerse fiel a Dios y que todos estamos peleando la batalla por mantenernos fieles hasta que Jesús venga o nosotros vayamos a Él. Hoy el sermón le puse como título Preparados para la batalla. Estamos arrancando el año 2021 después de un año muy desafiante 2020. Creo que Nueva York fue de las ciudades más azotadas por el COVID casi que en el planeta. Mucha gente falleció, yo imagino que muchas personas perdieron sus trabajos, empresas quebraron. O sea, debió ser algo muy, pero muy difícil. Y también, pues obviamente la iglesia recibe parte de ese sufrimiento. Recuerdo un par de semanas atrás recibimos una noticia que falleció un hermano también allá en el Ministerio Latino. Y bueno, confío en que esta noche el mensaje dé mucha esperanza, dé mucho ánimo y sobre todo aumente nuestra fe para que al terminar el 2021 podamos decir que nosotros crecimos, maduramos y fuimos más como Cristo. Entonces les voy a pedir que me acompañen en una oración antes de poder empezar. Bien, oremos. Padre Santo, pues te damos gracias, Dios mío, por esta noche. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te damos gracias también por los tiempos difíciles, por el sufrimiento que permites que pasemos, porque definitivamente en esos momentos es donde tú más puedes mostrar tu gloria, tu poder y donde se hace más visible para nosotros. Te pedimos que bendigas este tiempo, Señor, que tu palabra llegue a cada uno de nuestros corazones, que nos cambie la manera de pensar y que al terminar, Señor, podamos pensar un poco más como tú piensas. Te agradecemos, Señor, y en el nombre de Jesús te oramos. Amén. Bueno, ¿cómo pudo cerrar este 2020 con todo este tema del COVID, con el confinamiento, con problemas económicos, problemas políticos, o sea, tantas cosas que pudieron haber pasado y que de alguna manera el cambio de año como que no hizo mucha diferencia? Entonces pensaba que en esta dinámica de estar mucho tiempo juntos, seguramente en muchos hogares los conflictos se pudieron hacer un poco más intensos. O sea, pudo haber relaciones que se pusieron muy, muy complicadas. En otros casos pudo ser que las luchas contra el pecado se hicieron más fuertes. O sea, como que los ataques de Satanás al corazón para hacernos pecar como que se hicieron más intensos y tal vez hubo momentos en que muchos pudieron sentir que perdían esas batallas. Pero aún así arrancamos el nuevo año buscando de Dios. También pensaba en cuántos hermanos pueden tener un sentimiento como de frustración, porque en medio de la dificultad a veces sale lo peor del corazón y pareciera que no maduramos espiritualmente, pareciera que no crecemos, que seguimos siendo los mismos, como que no hay avances. En los matrimonios muchos pueden llevar tiempo, años en la fe y sentir como se estancaron en algún momento, dejaron de crecer, dejaron de madurar, están en la inercia, o sea, no están sirviendo en la iglesia, no están evangelizando. O sea, puede haber la sensación de que hay poco de cristianismo ahí. La iglesia puede estar pasando tiempos desafiantes. Y podríamos pensar, o puedes pensar tú donde estás, qué difícil es avanzar en medio
de tanto obstáculo, cómo es difícil avanzar cuando hay tantas cosas como que impiden que puedan avanzar. Muchos también pueden sentir que están un poco como tibios o fríos en su relación con Dios, como que van a la Biblia y no aprenden algo nuevo, como que se volvió algo monótono, como que es difícil orar. Antes, por lo menos, el estándar era de orar media hora y tal vez ahora algunos escasamente están orando por los alimentos, orando un par de veces a la semana, algunos tal vez ya no están orando. Y como si fuera poco, el tema político se está poniendo cada vez más difícil. El país se está polarizando, o sea, la polarización que estaba de antes como que se va haciendo más fuerte, la política se va metiendo en las casas, en los hogares hay personas de los dos partidos y cada uno creyendo que tiene la razón, entonces se genera fricción. Esa fricción no solamente está en los hogares, sino que también ahora como las cosas políticas están más intensas, entonces pueden llegar a la iglesia y afectar las relaciones de unos con otros. Y el pronóstico para este año puede tornarse un poco desalentador. Puede ser, bueno, este año como que va a ser muy difícil, va a ser un año desafiante. O sea, el país puede ser que sea sometido a pruebas como nunca antes fue sometido como nación. Y obviamente cada uno de ustedes como parte de esta nación pues va a sufrir parte de todo esto. O sea, va a ser afectado. Como les decía en el principio, mi nombre es Edilberto Ramírez y les cuento que junto con mi familia nosotros estuvimos como misioneros en Venezuela durante 8 años y medio. En este momento llevamos 2 años en Bogotá. Y lo que voy a compartir esta noche es un poco de lo que pudimos aprender estando allá en Caracas. De cómo en esas circunstancias que no cambiaron y que hoy siguen peor de lo que estaban antes, Dios mostró su poder. Dios aumentó su sabiduría en nosotros. Dios nos transformó. Y al final aprendimos que no importa la circunstancia, no importa la situación política, no importa cómo estén las cosas de mal. Si nosotros vamos delante de Dios, Él mostrará su gloria y su poder en nuestras vidas. Pero ese camino no es tan fácil de recorrer. Es un camino difícil. Es un camino donde cada uno de ustedes, mis hermanos, tiene que estar dispuesto a crecer o crecer en su relación con Dios. Este es el año donde ninguno se puede dar el lujo de estar pasivo, de tener una relación con Dios tibia o mediocre. O sea, las circunstancias van a exigir que crezcan o crezcan. Porque corre el peligro de que algunos puedan perder la salvación si no crecen, si no maduran, si no avanzan en su fe. Y es lo que voy a compartir en esta noche. Voy a compartir varios pasajes, pero el primero lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 1. Entonces, si quieren, tómenlo como referencia para luego después repasarlo. Hoy día es fácil repasar las clases, los devocionales, porque no es sino ir a YouTube o a Facebook y otra vez como llegar y repasar. Y lo que vamos a compartir hoy creo que es importante que se pueda meditar, que se pueda pensar, que no se quede como algo que oímos y esperaremos una clase la otra semana. No, es para mirar qué hacemos con esto, porque esto es poder de Dios para los que creen. Bien, entonces dice acá, en Mateo 3, en el versículo 1. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Una voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas.
¿Y dónde está esa escritura? La encontramos en Isaías 40, en el versículo 3. Voy a leerlo acá. Isaías 40 en el versículo 3. Dice así. Voy a leerlo desde el versículo 1. Dice, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén y anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido el doble de la mano del Señor, el doble por todos sus pecados. Una voz proclama en el desierto. Una voz proclama, dice acá. Preparen en el desierto un camino para el Señor. Enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas. Que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. Ahora, cuando miramos el libro de Isaías, ¿en qué contexto fue escrito? Esto fue dicho por Isaías más o menos 700 años antes de Jesucristo. 700 años antes. Y aproximadamente 100 años antes de que Judá, de que Jerusalén fueran deportados a Babilonia. Sí, antes de Jeremías. Sí, todos recordamos esta escritura en Jeremías 29:11, donde él dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar, planes y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé porque me buscarán de todo corazón. La conocemos. Esa escritura fue pronunciada por Isaías más o menos 100 años después por Jeremías 100 años después de Isaías. Y Jeremías está hablando de 70 años más adelante, cuando pase el castigo que van a recibir los judíos a causa de su desobediencia a Dios y a su palabra, porque esa es la razón por la que ellos van a ser deportados. Todo ese sufrimiento, ese exilio, lo van a vivir durante 70 años a causa de su desobediencia. Pero Isaías está prometiendo que el verdadero descanso, o sea, la verdadera esperanza va a llegar 700 años después de esto, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. 700 años es lo que ellos van a ver. Entonces, perdón, acá se me prendió el celular. Olvidé ponerlo en modo avión. Bien, entonces, imaginen lo que está pasando. El pueblo de Israel está sufriendo, va a sufrir, porque durante el tiempo de predicación de Isaías hubo unos reyes que no fueron tan malos. Ezequías, por ejemplo, que fue el rey anterior a Manasés, que no fue un mal rey, fue un buen rey. Manasés sí, terrible, parece ser que Manasés fue el que asesinó a Isaías. Bueno, Isaías le promete al pueblo, hay esperanza, el Señor vendrá, pero esto se cumple 700 años después. Cuando Jesús viene, entonces el pueblo es colonia, el pueblo judío es colonia del Imperio Romano. Ellos siguen siendo una nación oprimida, o sea, los romanos los tienen oprimidos, la injusticia social es fuerte, ellos están sufriendo un montón, la pobreza, o sea, hay muchas cosas que están muy mal
en los tiempos de Jesús. La clase religiosa se volvió súper legalista, desprecia al pobre, desprecia al pecador. O sea, cuando Él llega, el pueblo está sin esperanza. Sí, los hombres que debieran hablar de Dios y llevar esperanza, en lugar de llevar esperanza, están llevando al pueblo a la opresión espiritual. Entonces llega nuestro Señor Jesucristo. Y Él llega con todo el poder. O sea, todos esos milagros que Él realiza, los realiza porque son la evidencia de que el poder de Dios ha llegado. ¿Y para qué son los milagros? Para que se haga Cristo visible y los judíos lo escuchen. Escuchen sus palabras, escuchen sus enseñanzas. A eso es a lo que está apuntando Él. A que sus enseñanzas sean escuchadas. Entonces ahí es donde va a estar la esperanza. En las enseñanzas de Cristo. En prestar atención a lo que Él enseña. En aprender bien lo que Él enseña. En obedecer, en practicar lo que Él enseña. Y luego, en enseñar a otros lo que Él enseña. Ahí es donde está la esperanza. Entonces, nosotros, les estaba contando hace un momento, cuando llegamos a Venezuela, la situación del país estaba supremamente difícil. En la iglesia había hermanos de los dos partidos que literalmente se peleaban. Los hogares estaban mal, los matrimonios estaban mal, o sea, muchas cosas estaban mal. O sea, no parecía una iglesia donde hubiera cristianos. Y yo había unos años antes había empezado a estudiar una parte de la enseñanza de Jesús que se llama el Sermón del Monte. Y me di cuenta de que lo que estábamos viviendo en Venezuela en ese tiempo era muy similar a lo que se vivía en los tiempos de Jesús. Entonces decidimos, pues vamos a poner en práctica lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó en esa época. Sencillo. Entonces empezamos a enseñar esto. Lo mismo. Nada diferente. Entonces Jesús, lo primero que entendemos es que la condición en ese momento era similar a la de los hebreos cuando estaban en el desierto. Y para eso vamos a ir a Deuteronomio, el capítulo 8, en el versículo 1. Deuteronomio 8:1. Y esto ya nos va a ubicar en qué es lo que Dios va a querer hacer en medio de toda esta circunstancia. Entonces dice ahí Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Hablándole de Moisés a los hebreos de parte de Dios. Cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Versículo 2, ahí es donde va a estar la clave. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que se avecina? La entrada a un desierto. Tal vez es lo que se va a vivir este año en muchos lugares. La entrada a un desierto espiritual, a un desierto de concreto, como ustedes los que están allá en Nueva York. ¿Y qué es lo que pasa en el desierto? En el desierto se pierde el control de todo. No hay control de nada. Y nosotros lo aprendimos estando en Venezuela. Llegamos como misioneros y nosotros no podíamos decidir dónde vivir. No pudimos decidir y pasamos por unos lugares terribles donde nos tocaba vivir.
En un lugar nos amenazaron casi que de muerte. O sea, los vecinos nos decían, miren, si ustedes no se van de ahí, lo más seguro es que uno de ustedes o los van a lastimar mucho o, señor, a usted lo pueden llegar a quitar la vida. Porque esa gente de la casa donde están viviendo son malos, muy malos. Ustedes no saben dónde se metieron. Y no teníamos para dónde ir a vivir. Era imposible, no le alquilaban a familias con niños y menos a colombianos. Entonces, creo que ese fue uno de los momentos más críticos estando en Venezuela. Yo arrodillado, clamándole a Dios que nos diera un lugar donde vivir, porque estaba ya como lleno de pánico y ansiedad de pensar que a mi familia le pasara algo. Pero luego empezamos a ver poco a poco el país entrando en decadencia. Y no puede uno decidir lo que quiere comer. No puede decidir lo que quiere comer. Come lo que hay, lo que se consigue. Porque en los supermercados no se podía conseguir de todo. Y yo iba al mercado cada semana y siempre era lo mismo. Papa, yuca, arracacha, algo de pollo, unos huevos, arroz, pero era lo mismo. Y mirar cómo nos movíamos con esto. Harina para las arepas a veces, otras veces no, ¿sí? Pero fuimos humillados por Dios. O sea, tuvimos que aprender a entender que Dios es quien tiene el control. Que la única salida para todo esto es creerle a Dios. No hay otra salida, no hay opciones. Y en otro momento difícil en esta casa donde nos hicieron la vida muy difícil, yo llegué en mi corazón al punto de odiar a estas personas. De odiar, o sea, lo que salía de mi corazón, lo que mi corazón supuraba era odio hacia esta gente. Y por esos tiempos estaba predicando. Amén, ustedes han oído que se dijo, amen a sus amigos y odien a sus enemigos. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persigan. Y yo veía, pero Dios, ¿cómo me dices eso si mira a esta gente? Y Dios me estaba diciendo, no, lo que yo quiero es que tú me pidas a mí que yo te enseñe a amar a estas personas. Pero mira lo que nos hacen, como nos hacen sufrir, ámalos. Y yo no alcancé a expresarles mucho amor, pero lo que sí hice fue orar por ellos, porque no me alcanzaba, o sea, no, de mi naturaleza no salía amor hacia esta gente. Entonces voy entendiendo que Dios nos humilla y nos pone a prueba para conocer lo que había en el corazón. Y ahí es donde va a estar la clave del crecimiento espiritual. Ahí es donde el sufrimiento, los tiempos difíciles toman otro sentido. Toman valor delante de Dios. Ahí, en ese momento, cuando conectamos con lo que sale del corazón. Y es algo que vas a necesitar, en lo que vas a necesitar ejercitarte en este tiempo. En conectar con tu corazón, con la maldad que hay dentro de ti. Con lo bueno, pero también con lo malo. Y decidir reconocer cuánta maldad hay ahí. Porque todo esto que se viene, ojalá no sea tan difícil, pero va a exponer la realidad de la fe de cada uno de ustedes. Se va a ver qué tan real es el amor a Dios. Qué tan real es la seguridad en Dios. Qué tan real es la vida en el Espíritu. Ahí, en ese desierto, en medio de la selva de concreto de Nueva York. Lo van a poder ver. Lo van a poder sentir. Entonces, cuando venga el momento en el que sale lo peor del corazón, van a tener que aprender a entender que ahí es donde pueden buscar más de Dios y confiar en que Él los ama en esa condición y que los quiere sacar de la verdadera condición espiritual en la que están. En ese momento, cuando sale lo peor,
cuando quisieran quitarle la cabeza a, no sé, a los que les hacen daño, a los políticos, a la gente que consideren que es la causante de todo lo que está pasando. Que en el fondo todos ellos van a ser un instrumento de Dios para que su pueblo crezca, para que sea más como Cristo, para que deje de poner su mirada, para que aleje su mirada de las cosas de este mundo y la enfoque en las cosas del reino. ¿Qué fue lo que nos ayudó a nosotros a crecer estando en Venezuela? A nosotros y a la iglesia. Porque la iglesia fue avanzando poco a poco. En la medida que la palabra de Dios se iba haciendo real. O sea, nos vimos obligados a dejar de ser oidores de la palabra de Dios para ser hacedores. Necesitamos dejar de solo escuchar y vivir la palabra de Dios. Porque si no vivíamos lo que estábamos aprendiendo, nuestra fe se iba a ir debilitando. Y eventualmente terminaríamos renegando de Dios, terminaríamos alejados de Dios. Muchos pudieron haber terminado divorciados, separados, alejados de la iglesia, muy mal. Afortunadamente no fue así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos guió. Nos mostró nuestra verdadera condición, pero también nos mostró lo que Dios puede hacer cuando estamos débiles, cuando somos incapaces, cuando entendemos nuestra incapacidad de vivir el reino de los cielos en nuestra propia fuerza. Eso fue lo que sucedió. Entonces, aquí es donde entran las escrituras que fueron claves. Y en mi caso llevo 10 años enseñando el Sermón del Monte, donde voy. Cada vez puedo profundizar un poco más. Y en la medida que lo he ido estudiando me doy cuenta de que está conectado con toda la Biblia. O sea, realmente estos principios que vemos acá al principio del Sermón del Monte los encontramos en todas las escrituras. Y cuando los estudiamos en otras partes de la Biblia, se van desarrollando dentro de nosotros, van creciendo dentro de nosotros, nos van haciendo fuertes, nos van haciendo sabios, nos van ayudando a pensar como Dios piensa, a pensar como Cristo piensa. Y de eso es de lo que quiero compartir un poco los siguientes minutos. De cómo la palabra de Dios es real y funciona y puede llevar nuestras vidas espirituales de la inercia a ser supremamente dinámicos y activos en nuestro caminar con Dios. Puede sacar al hermano más débil del lugar donde está y hacerlo una persona fuerte en Cristo. Casi que podemos, como Ezequiel, ver los huesos secos levantados. De esta palabra es que te estoy hablando. De esta palabra es que te quiero compartir. De esa palabra que tiene el poder para rellenar huesos secos. Acompáñeme por favor a Lucas en el capítulo 4 en el versículo 18. Dice así. Hablando a nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Entonces imaginen cómo fue para ellos ese momento cuando Jesús les lee esa escritura. Ellos llevaban ya como hebreos 400 años en silencio. Dios no les había hablado durante los 400 años anteriores. Había estado en silencio. Y esa profecía de Isaías 700 años antes atrás se está cumpliendo en ese momento. Entonces, imagino que para ellos llegó por fin la esperanza.
Por fin lo que anhelamos por tantos años llegó. Dios ya estaba con ellos y ya tenían la esperanza de que iban a salir victoriosos en medio de todo lo que estaban viviendo. Ahora, ¿qué fue lo primero que Jesús enseñó? Vamos a ir al Evangelio de Mateo. Varias escrituras que confío en que más adelante puedan irlas profundizando, meditando, pensando. En Mateo 5:3. Jesús llega, los primeros capítulos de Mateo nos presentan el nacimiento de Jesús, el bautismo de Jesús, cómo Jesús inicia su ministerio, toma a los primeros discípulos y el primer sermón de Jesús. En Mateo 5:3, desde el versículo 1 dice así. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los compasivos, porque serán tratados con compasión. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, o los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Eso fue lo que desarrollamos. Y ahí es donde va a estar la clave del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo interesante del tiempo que estamos viviendo? Que entre más difíciles se pongan las cosas, más nos vemos forzados a creer lo que Jesús está diciendo acá. Entonces vamos a ir con el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Esta palabra bienaventurado, ¿qué es lo que quiere decir? Es la dicha, la alegría, la felicidad que una persona experimenta o entiende cuando en su corazón es consciente del amor de Dios. Así de sencillo. Es la dicha de entender que Dios le ama, que es valiosa para Dios, que es importante, tan importante que Jesús entregó su vida por ella. Cuando la entiende, esa dicha, ese gozo. Pero luego lo va a mencionar varias veces, ¿no? Y luego dice los pobres en espíritu. El pobre en espíritu, la palabra es una sola en el griego. Y describe a una persona que es incapaz para poder sobrevivir sin la ayuda de otros. O sea, es alguien que está postrado en una cama, es el leproso, es el tullido, es el ciego, es el paralítico, el que si no lo pueden ayudar, sus amigos o sus personas cercanas, no va a poder sobrevivir. Entonces él está diciendo, el reino de los cielos pertenece a las personas que espiritualmente se ven así de incapaces. Eso es algo fascinante. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, nuestra incapacidad de vivir el reino de los cielos en nuestra propia fuerza se hace evidente. Se hace evidente. Entre más difíciles sean las cosas, más evidente va a ser que tú y yo no podemos vivir el reino de los cielos en nuestra propia fuerza y en nuestra propia sabiduría. Es imposible. Si alguien está viviendo el reino de los cielos con sus propias fuerzas, a la luz de esta escritura, no lo está viviendo. Porque el reino de los cielos no lo podemos vivir ni con nuestra sabiduría, ni con nuestra fuerza. Entonces también está diciendo Jesús. El Sermón del Monte va desde Mateo 5:3 hasta Mateo 7:27, 7:28. Él está diciendo, para entenderlo de esta manera, todo lo que voy a decir a partir de ahora es lo que ustedes necesitan para vivir el reino de los cielos como Dios lo enseña. Es lo que ustedes necesitan
creer es lo que ustedes necesitan obedecer, es lo que ustedes necesitan enseñar a otros. Y cuando miramos el Evangelio de Mateo nos damos cuenta de que estas enseñanzas que están acá son desarrolladas, son profundizadas en el resto del Evangelio y en los demás Evangelios. Además de que si vamos a toda la Biblia las vamos a encontrar en todas las Escrituras, en toda la Biblia. Entonces, si Jesús está diciendo que los ciudadanos del reino de los cielos, los hijos de Dios, son necesitados, entonces a partir de ahí vemos ¿qué necesito yo de Dios para poderme mantener fiel en el desierto en el que estoy? Que es esta humanidad. Entonces, lo primero que siempre vamos a necesitar, ¿qué es? Fe. En Hebreos 11:3 la escritura dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Hebreos 11:6. Es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿por qué es necesario que la fe crezca? Porque Jesús está diciéndole a los discípulos, ustedes necesitan creer todo lo que les voy a decir. Si ustedes solamente lo saben o lo escuchan y se les olvida, no va a ser suficiente. Eso no va a cambiar sus vidas, no los va a transformar, no los va a hacer a imagen y semejanza de Dios. Necesitan creer todo lo que les voy a decir a partir de ahora. Entonces lo primero que van entendiendo ellos es que ellos son necesitados de Dios porque ahora son ciudadanos del reino de los cielos. Y en el reino de los cielos no hay gente autosuficiente, solo hay gente necesitada. Solo hay gente necesitada, nadie es autosuficiente. El que crea, otra vez, el que crea que puede vivir el reino de los cielos en su propia fuerza, está equivocado. No puede, es imposible que lo viva. Entonces luego Jesús dice, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Entonces, ¿qué necesito? Lo otro que necesito después de la fe, lo otro que tú necesitas es tener un corazón sensible al pecado. Esta palabra lloran está describiendo, otra vez en el griego, a una persona que está de luto. Entonces lo que quiere decir es bienaventurados los que están de luto. Los que están de luto, ¿por qué? Porque entienden que su pecado los separa de Dios. Y lo más cercano a la sensación, al sentimiento de estar separados de Dios, es la muerte de un ser querido. Entonces Jesús los conecta con esa emoción, con lo que se siente cuando una persona ha muerto, una persona cercana, con ese dolor. Y está diciendo, así mismo te debes sentir cuando pecas contra Dios. En tu corazón debe haber dolor cuando desobedeces la palabra de Dios. Y un dolor como ese luto. Ninguno de nosotros puede producir un dolor así por su propia fuerza. El Espíritu de Dios tiene que venir. El Espíritu de Dios tiene que quebrantar el corazón y hacerlo sensible para sentir ese dolor. Que cuando peco yo siento, estoy lejos de Dios, tengo que reconciliarme. No puedo vivir si no estoy reconciliado con mi Padre. Esa es una sensibilidad que da el Espíritu Santo. Bien, entonces el Espíritu de Dios sensibiliza el corazón. Lo hace como el de Cristo, sensible al pecado. Pero luego él sigue diciendo, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra como herencia. Antes había dicho, mira, los que sienten dolor por el pecado serán consolados, porque Dios los perdonará, porque les dará lo necesario para que no vuelvan a pecar, para que no retrocedan en su fe otra vez. Y luego les dice, bienaventurados los mansos. ¿Y qué es la mansedumbre? Es una disposición del corazón, es una actitud del corazón. Es la disposición, es la confianza total en Dios como para soltarse, para obedecer lo que le enseña, para creerle. La fe y la mansedumbre van juntas. Porque toma mansedumbre creerle a Dios, dejarse guiar por su palabra. Entonces vemos que él sigue diciendo, estos mansos, luego dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados.
¿Quiénes son estos? Los mismos mansos, los mismos pobres en espíritu, los mismos que están creciendo en fe, los mismos que están de luto. Así somos todos nosotros. Ese es el carácter de Cristo expresado en cada uno de nosotros. Es lo que Dios quiere que se desarrolle, que crezca. ¿Quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? Los que entienden que necesitan de la palabra de Dios para vivir el reino de los cielos como Dios lo dice. Y en esa época literalmente las personas eran hambrientas. Creo que Jesús estaba utilizando la imagen de personas que padecían hambre. Las personas que lo siguieron porque solo querían comida. Y nosotros vimos personas, recuerdo en Venezuela, personas haciendo colas o filas desde las 4 o 5 de la mañana por un pan. Por pan. Personas sacando comida de las basuras. O sea, en las ciudades grandes podemos ver personas indigentes que están en las calles pidiendo comida, viviendo de la indigencia, los drogadictos que están en la indigencia. Eso puede ser normal. Pero cuando ya es gente que no está en esa condición, pero que se ve obligada a hacerlo porque no tiene comida, eso es otra cosa. Entonces es la imagen de los israelitas en el desierto. Recordamos Deuteronomio 8. Sí, los llevé al desierto, los puse a prueba, pero luego los alimenté con maná, comida que ustedes no habían conocido, para que entendieran que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca del Señor. Eso es. Verse así de hambriento de la palabra de Dios. La sed en el Evangelio de Juan la relaciona con el poder del Espíritu Santo. Entonces es como esa necesidad profunda de la palabra de Dios y de vivir en el poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo llega a decir ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 9, lo voy a leer acá. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Desde el 8 dice: 3 veces le rogué al Señor que me quitara este sufrimiento, pero Él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mi debilidad, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es esa determinación a vivir en la palabra de Dios y a vivir en el poder de Dios. Es esa intención. Eso proviene de un corazón manso, de un corazón que reconoce su necesidad de Dios. Pero luego Jesús dice: bienaventurados los misericordiosos o los compasivos, porque serán tratados con compasión. Pues imagínense, las primeras 4 bienaventuranzas están tratando nuestro corazón profundamente. ¿Y dónde lo puede tratar Dios? Cuando sale lo peor de nosotros. Ahí en ese momento. Es como el momento clave. Cuando tú eres consciente de que lo que está saliendo de tu corazón no es de Cristo, sino que es de tu naturaleza pecaminosa. Ahí tú vas y reconoces tu necesidad de Dios para que Él te cambie, te transforme. Tu necesidad de fe, tu necesidad de gracia, de perdón, tu necesidad de ser manso, tu necesidad de la palabra de Dios, tu necesidad del poder de Dios. Cuando empiezas a vivir de esa manera en tu caminar con Dios, tu forma de ver a las personas cambia. La percepción de las personas cambia. Si las personas te ofenden, es lo que el Espíritu Santo va a producir. Tú ya no vas a ver ofensores o personas ofensoras o mujeres. Verás personas necesitadas de Dios. Porque tú viste que cuando tú ofendiste a Dios, Dios te dio lo que necesitabas para que lo pudieras agradar. No te rechazó, no te despreció, no te hizo a un lado, no dejó de verte, sino que más bien, si entendías la gracia de Él, te dijo: ven y yo te ayudo para que no sigas viviendo en el pecado. Ven y te doy más fe, ven y te cambio el corazón, ven, te perdono,
ven te doy un corazón manso, ven te alimento con mi palabra, ven te doy mi poder. Asimismo, cuando vemos a los otros, ya no señalamos, no criticamos, no miramos solo los defectos, aprendemos a ver como Dios ve con misericordia. Eso es lo que va a pasar. Entonces Jesús dice, bueno, si tú tratas con misericordia, pues serás tratado con misericordia. O sea, siempre estaremos necesitados de la misericordia de Dios. Pero luego él sigue diciendo, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los de corazón limpio? Los que constantemente están siendo renovados por la palabra de Dios. Los que en la medida que van creyendo la palabra de Dios y la van viviendo, ella los va purificando de su manera de pensar pagana a la manera de pensar de Cristo. Los que están aprendiendo la palabra de Dios para vivir en ella. No para que se quede como una clase, es para vivirla, para practicarla. Los que están procurando enseñarla a otros. Los que están reconociendo sus maldades constantemente. Los que están asumiendo la responsabilidad de su maldad en lugar de señalar a los demás. Estos son bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Entonces el desierto, ¿qué va a hacer? Expone nuestra maldad. ¿Para qué? Para que busquemos a Dios y en esa búsqueda limpie el corazón y podamos vivir en la presencia de Él. Es un tema de purificación constante del corazón. Y ya para terminar, entonces Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Entonces el vivir acá significa que Jesús va a transformar de tal manera cada corazón que va a ser imposible no llevar el evangelio a otros. Y el compromiso va a ir más allá. Porque cuando miramos a Jesús como pacificador, nos damos cuenta de que Jesús no se limitó a bautizar a las personas para el perdón de los pecados. Él enseñó a obedecer lo que Dios le había dicho. Entonces aquí terminamos con Mateo 28 en el versículo 18, donde él dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego en el versículo 20 dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Cuánto para la tarea? Cuando la persona que fue bautizada fue instruida en todo lo que Jesús enseñó. Entonces ahí vienen varias preguntas. ¿Tú sabes todo lo que Jesús enseñó? ¿Tú vives todo lo que Jesús enseñó? ¿Tú estás enseñando a otros todo lo que Jesús enseñó? Porque eso es lo que nos prepara para la batalla. Eso es. Entonces, ¿cómo nos preparamos para la batalla? De la misma manera que nuestro Señor Jesús preparó a sus discípulos. La respuesta está en los evangelios. Creyendo lo que Él enseñó. Reconociendo nuestra necesidad de Dios. Viviendo como pobres en espíritu, necesitados de Dios. Siendo sensibles al pecado. Viviendo en mansedumbre con Dios, reconociendo nuestra necesidad de la palabra de Dios y del poder del Espíritu Santo, teniendo misericordia con otros, manteniendo el corazón limpio, instruir a otros, ser pacificadores. Ahí tenemos lo que necesitamos para la batalla. Así preparó Jesús a los discípulos para la batalla. Así quiere Jesús prepararnos a nosotros para la batalla, para los tiempos difíciles. Hermanos, si creemos esto y lo vivimos, créanme
que podemos estar en el lugar más terrible de la tierra y nuestra fe va a ser fortalecida, porque las circunstancias, en lugar de aplacar nuestra fe, la van a hacer crecer, va a aumentar y le daremos la gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por tu palabra, Señor, que está llena de poder y de esperanza, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo a instruirnos, a prepararnos para el día malo, Señor. Para que cuando seamos probados, Señor, estemos determinados a obligar a nuestros corazones a vivir conforme a tu palabra. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Te pedimos que nos bendigas con sabiduría, con más fe. Y te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. En tu ser un dulce canto gozarás de alegría cada día, aunque pruebas y tristezas hallarás. En tu ser un dulce canto gozarás. Cántico celeste, cántico celeste, cántico celeste tendrás. en tu corazón, aunque en aflicción, Aunque estés en aflicción, fácil es cantar cuando reina la paz. fácil es cantar en la paz. Pero en el dolor es mejor cantar. Ya la noche pasará con su pavor de tus pruebas. Ya no temas. Hoy trabaja, ora y sirve a tu Señor. Pronto el sol alumbrará en tu corazón. Cántico celeste, Cántico celeste, la cántico noche celeste, vendrá. cántico celeste tendrás. En tu corazón, En tu corazón, aunque en aflicción, aunque estés en aflicción, fácil es cantar fácil es cantar, cuando reina la fácil es cantar en la paz. Pero en el dolor es mejor cantar. Cántico celeste, la cántico celeste, cántico celeste tendrás. en tu corazón, En tu corazón, aunque en aflicción, aunque estés en aflicción, fácil es cantar cuando reina la paz. Pero en el dolor es mejor cantar. Pero en el dolor es mejor cantar. Si vives en uno de los 5 condados de la ciudad de Nueva York o New Jersey y deseas estudiar la Biblia y conocer los planes maravillosos que Dios tiene para tu vida, en el Ministerio Latino del Bronx queremos estudiar la Biblia contigo.
Por favor, contáctanos vía correo electrónico para agendar una cita de estudios bíblicos virtualmente. El reino de Dios es maravilloso. Él quiere darte una nueva vida, pero todo comienza con una decisión, la tuya. Te esperamos. Recuerda visitar nuestro canal de YouTube, NICCOC, Región Bronx. Allí podrás encontrar nuestros servicios latinos de mediado de semana todos los miércoles a las 6:30. También nuestros devocionales latinos, entre otros recursos de edificación espiritual. Y por favor no olvides conectarte a nuestros servicios dominicales en español, visitando el canal de YouTube NICCOC todos los domingos a las 11 de la mañana. Suscríbete, activa las notificaciones, déjanos tus comentarios, participa en nuestros chats en vivo y danos un like. Te esperamos.